Bueno, lo primero quiero saber es, apenas empieza el enunciado, cuando dice B Pro, ¿eso es de prolina? No, es el nombre. ¿La Pro? No, es el nombre porque es una Ah, proteasa. ah, El pro bueno, es de proteasa. ¿Viste qué dice? Se quiere estudiar una proteasa viral. Entonces está B de bien. viral La y, llamó así, B Pro. claro, B de viral y pro de proteasa. ¿Y esa flechita que está para abajo? Es el sitio de corte. Después más adelante lo explica. Ah, Cuando tienen que ver la actividad indica enzimática, un corte. indica que corta entre glutamina y serina. Ahí es el sitio blanco. Claro, tiene una secuencia consenso y donde está la flecha es el sitio de corte. Perfecto. ¿Mm? Bueno, voy a... Sí, yo en Sí, realidad a veces me trabo con eso, con algunos conceptos bueno, de lo pero que eso quiere decir el lo enunciado. preguntás. Dale, Lo preguntás porque eso se contesta. No, digamos, es una cuestión de enunciado, no pasa nada. ¿Mm? dale, dale. Bueno, voy a empezar a leer entonces. Dice, se quiere estudiar una proteasa viral que se llama VPRO, responsable de la ruptura de una poliproteína del virus en distintas proteínas estructurales y no estructurales. Se sabe que el sitio de reconocimiento de esta enzima en el polipéptido blanco es, y ahí tienen puesta la secuencia consenso, y la flechita indica dónde corta. Por referencia bibliográfica sabe que la enzima es un homodímero y obtuvo algunos parámetros físico-químicos de la misma que aparecen en la tabla 1. Afortunadamente un colega ha podido clonar esta enzima y expresarla en un sistema bacteriano, para lo cual a la secuencia de la misma le agregó un tag de 6 cistidinas en el extremo C terminal. Este colega le entrega un cultivo de bacterias que expresan VPRO. Para iniciar los estudios, diseña un protocolo de purificación del monómero con el objetivo de estudiar profundamente su estructura. A partir de 1000 mililitros del cultivo se realiza una centrifugación, el pellet se suspende en 100 mililitros en un buffer de lisis, se sonica y se centrifuga nuevamente. El sobrenadante, que son 100 mililitros, se siembran en una columna de exclusión molecular, una G75 con ese rango de exclusión, junto con proteínas calibradoras. Se colectan fracciones de 1 mililitro y se mide en cada una la concentración de proteínas por espectrofotometría, evaluando la absorbancia a 280 nanómetros. Y se obtuvo el siguiente resultado, que es la primera figura. Entonces, y ahí tenemos en la figura el cromatograma, donde están los picos de las proteínas calibradoras, y 3 picos proteicos, de los cuales tenemos el valor de KAB, al igual que el valor de KB de las proteínas calibradoras. Y también nos dan la regresión entre el logaritmo del peso molecular y el KB. Bien, entonces tenemos que empezar a responder los puntos. Bueno, antes de empezar a responder, vamos a ver. En la tabla ustedes tienen varios parámetros, ¿sí? El número de aminoácidos, el punto isoeléctrico, el número de residuos con carga negativa, con carga positiva, la composición atómica, la composición de aminoácidos, etc. Bueno, ¿sí? Esto es una tabla que ustedes se la pueden encontrar en un paper, ¿sí? No necesariamente todo lo que está ahí lo van a usar, ¿sí? Bien, y... ¿Quieres? Perdón, mejor. Eso. sí, eso me olvidé de poner, para que se vea mejor. Bien, bueno, y acá entonces tenemos resumido lo que leí, ¿sí? Tenemos una proteasa viral, que es un homodímero, está expresada en bacteria con un ISTAG, no sé si se acuerdan, pero estos tags se suelen poner a las proteínas que se fabrican de manera recombinante, en los extremos en general, a veces también en el medio, y sirven
para purificar. Puntualmente, los tags de histidina sirven para cromatografías de afinidad. Habíamos visto lo que llamábamos IMAC, que es la cromatografía de afinidad de metales inmovilizados, que es una columna que tiene algún metal que atrapa estas histidinas, y entonces, como esta proteína tiene justamente 6 histidinas para eso, queda retenida en la columna. Bueno, entonces, acá tenemos los valores de KB, los picos, y tenemos que empezar a responder. En el punto 1A dice, ¿qué pico elegiría para continuar con la purificación? ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿cómo elegirían el pico para continuar con la purificación? ¿Qué se les ocurre? Y yo pensé que como es una proteasa, como es una enzima, y yo tengo varias proteínas ahí de referencia, ¿no? Que serían esas que aparecen, Las calibradoras, sí. las calibradoras. Tendría que ser parecido a una proteasa, el pico. Y la única que termina en asa es la ribonucleasa. Mm, Un desastre. no. Hola, profe. Hola, ¿Cómo Darío, ¿cómo va? estás? Muy bien. Yo elegiría el pico 2, porque sería como un valor intermedio entre las dos anteriores, entre los dos picos. Ajá. ¿Y por qué asumís que está en el medio? ¿Tu proteína de interés? ¿Por qué asumís Porque que Yo, por está? ejemplo, tiene un lo pico. que miraría es comparar los KB, y Ajá. como el KB del 2 está más cerca, o sea, relacionando, ya que tenemos el KB de los picos, ver los pesos moleculares de las que tenemos como referencia, Sí. y sabemos que tiene 306 aminoácidos, entonces Ajá. calculando eso, sabemos que vamos a estar alrededor de los Ahí va. Ahí está. 30.000. Por el lado del peso molecular, por la Exacto. cantidad de aminoácidos que da de la primera tabla. Exactamente. Exactamente. Entonces, de alguna manera, ¿por qué? ¿Para qué hacemos una cromatografía de exclusión molecular con proteínas calibradoras? Para estimar el peso molecular. Entonces no es ni el que está en el medio, ni el que termina en asa. Lo tenemos que calcular exactamente, o dentro de Por el peso. lo que permite la técnica. Y para eso nos valemos del valor de KB, que lo tenemos para cada pico, y de la recta, que nos permite, a partir de la ecuación, poder calcular el peso molecular. ¿Sí? Entonces, Sí, hasta ahí te entiendo. Ahora, claro. el peso molecular lo sacamos de la tabla, de la primera tabla, de la que Bueno, está en la hoja 1, la tabla entonces, 1. acá vamos. Pueden hacerlo de varias maneras. Yo acá les muestro dos maneras distintas que llegan al mismo resultado. Una puede ser decir, bueno, como recién me decían, si ya la tabla me dice que tiene 306 aminoácidos, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago 306 por 110, que es el peso promedio de un aminoácido, yo sé que más o menos tiene que tener 33,6 o 34 kilodalton la proteína, la proteasa, ¿sí? El que quiere le puede sumar a los 306 las 6 histidinas, entonces pasamos a 312 por 110 y nos da 34. ¿Sí? Entonces... Ese sería más fino, el valor más fino. Claro, claro, sí. exacto. Entonces, si nosotros con este peso molecular ingresamos en la ecuación de la recta, podemos despejar el KAB, que nos da 0,22 para el primer caso y 0,217 para el segundo. Claramente es el pico 2 el que coincide con ese valor. ¿Sí? Perfecto. O pueden averiguar qué peso molecular se asocia con cada uno de los KBs
de los picos 1, 2 y 3, ¿sí? Y van a ver que el KB del pico 1 se corresponde con un peso molecular de 62, el del 2 de 33, 34, y el del 3 de 7,5, ¿no? Y nuevamente, como la proteína tiene este peso molecular aproximado, entre 33,6 y 34, nuevamente también de esa manera deducen que es el pico 2 el que tenemos que elegir. ¿Sí? Eso, Majo, si no me daría la tabla, o sea, si no me da la fórmula, la regresión lineal, yo lo tendría que interpretar y ahí sacar aproximadamente el valor. Si no te da, sí. La ecuación. La ecuación la tienen que construir o, bueno, pueden tirar a ojo, ¿sí? Pero siempre les voy a dar la recta, no se preocupen. No van a tener que hacer regresión. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió cómo elijo el pico 2? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Sí, profe. Bárbaro. ¿Qué representan los otros picos? Bueno, está todo escrito acá, ¿no? Son otras proteínas, estamos purificando, o sea, no tienen que esperar en los primeros pasos de la purificación tener la proteína pura, obvio que va a haber otras proteínas contaminantes todavía, porque fíjense que acá que medimos en el cromatograma, absorbancia, no estamos midiendo ni actividad ni nada específico de esta proteasa. Medimos absorbancia, la absorbancia que me dice, ¿hay proteína o no hay proteína? Cualquier proteína. ¿Sí? Entonces, en el pico 2... Cualquier proteína, ¿esa proteína fue sacada de un sistema bacteriano? Claro. Sí. ¿Sí? Imagínense, tienen un cultivo bacteriano. Sí. Puede ser proteínas de la bacteria, propias de la bacteria. Seguramente. Porque lo único que hicimos es centrifugar, sonicar, con la sonicación rompes toda la bacteria, se libera todo lo que tiene la bacteria, ¿sí? Centrifugás y ese sobrenadante que tiene todas las proteínas bacterianas se pasan por esta columna. O sea que, digamos, es muy generoso tener 3 picos nada más, ¿sí? Entonces, las otras 2 son contaminantes, y es lógico porque es como el segundo paso de la purificación. Todavía hay proteínas contaminantes, ¿sí? ¿Se entiende eso? Nosotros medimos absorbancia, así que cualquier proteína que esté ahí va a dar un valor de absorbancia. ¿Se entendió? Es importante que entiendan este concepto. Sí, sí. Bien. Después, ¿cuál es el peso molecular de la proteína en el pico seleccionado? Bueno, esto ya lo averiguamos. Entre 33,6 y 34,3 kilodalton, ya sea por el KB o por el dato del número de aminoácidos que tenemos. Si el espectrofotómetro se rompiese, justo cuando comienza la purificación, ¿qué otro parámetro podríamos usar en la cromatografía? Es decir, no podemos medir absorbancia 280. ¿Qué otra cosa podemos medir en cada fracción eluida? ¿Sí? En este caso, como estamos en presencia de una enzima, podemos medir la actividad enzimática. ¿Sí? Si nosotros no tenemos la posibilidad de medir absorbancia acá, en el cromatograma, bueno, en cada fracción tendremos que, podríamos, medir actividad enzimática. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Y si no fuera una enzima? Y si no fuera una enzima y puedo medir la actividad biológica, bueno, mido la actividad biológica de esa proteína. Y si no, se puede hacer ¿Secuencia? Sí, bueno, es muy complejo y caro para esto, digamos. Se pueden hacer geles por SS-Page, que también sirve para visualizar proteínas. O pueden medir proteína por algún otro método. Acá estamos midiendo por absorbancia, pero ustedes conocen varios métodos para medir proteínas, métodos colorimétricos. ¿Sí? Cualquiera de esas respuestas está bien. Ok. Bien, y creo que eso era todo lo del punto 1. ¿Se entendió?
Sí, no fue tan terrible, ¿no? Sí, no era tan terrible. Nada, ¿vieron? Bueno, Sí, en realidad, bueno, es hasta que uno se adapta a cómo elegir los picos, porque tiene claro. tanto concepto encima que no sabes cómo discriminar para poder decir, bueno, el pico se elige por tal cosa, pero no, era súper claro que había que hacer la parte de peso molecular. Ujú. Ahora te Bien. explico. Bueno, seguimos. El pico seleccionado se lleva un volumen de 50 mililitros en buffer de siembra y se siembra en una columna de afinidad, de estas IMAC, como les comentaba. Se luye en un buffer que contiene, bueno, tris, cloruro, imidazol. Recuerden que el imidazol es un compuesto que tiene una estructura parecida a la histidina, recogiendo fracciones de 1 mililitro. Se selecciona la fracción número 15. Y luego se utiliza una enzima específica para remover el tag de 6 histidinas incorporado. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Es decir, se hace la cromatografía de, ¿cómo se llaman este tipo de cromatografías? Que está descrita en este punto. ¿Alguien se acuerda? Es de afinidad. Una cromatografía de afinidad, exactamente, ¿sí? Porque estamos pegando específicamente las histidinas a la columna. Bien, se hace la cromatografía de afinidad y obtenemos estos resultados. Entonces tenemos, por un lado, tenemos un gel, ¿sí? Un SS Page, donde vemos dos banditas, y acá el problema mismo nos dice que una se corresponde con B-Pro y otra con B-Pro con la colita de histidinas. Y después tenemos el resultado de la cromatografía de afinidad, donde tenemos un pico en una fracción determinada. Entonces, nos pregunta el punto 2. ¿Cuál fue el criterio de selección de la fracción 15? Bueno, ¿por qué es la fracción 15? Esto es como una preguntonta casi, ¿no? Donde tenemos el pico, ¿sí? Si ustedes, se corresponde con la fracción 15. ¿Cómo se luyó la proteína de la columna? Bueno, lo dice el problema, se luyó, por acá arriba, yo tengo acá un cartel que me tapa, pero dice, se luyó con un buffer que contiene imidazol. El imidazol es este compuesto que tiene una estructura parecida a las histidinas, y por lo tanto compite con el tag de histidina en la unión a la columna, y de esa manera, que como el imidazol va a estar en exceso, desplaza a las histidinas de la columna y por ende la proteína eluye. ¿Cuál es el volumen de elusión? Bueno, si el problema dice que se recogieron fracciones de 1 mililitro y la fracción seleccionada fue la 15, luego el volumen de elusión son 15 mililitros. ¿Cuál es el peso molecular del monómero y del homodímero? Esto, bueno, es un poco, reconfirma lo del punto anterior. Acá podemos ver el monómero, que tiene aproximadamente 35 kilodalton, con histidina un poquito más, que es una pequeña diferencia por el agregado de esos 6 aminoácidos, y el homodímero, como es homodímero, va a ser el doble exactamente, porque son dos subunidades idénticas. El punto E pedía interpretar los resultados del SS Page, que es lo que vimos recién, ¿no? El monómero con y sin histidinas, con el pequeño cambio en el desplazamiento debido al agregado de las 6 histidinas. Y el último punto pedía, sabiendo que las cisteínas presentes en la enzima están reducidas en su estado nativo, dibuje las bandas que esperaría obtener si sometiese el homodímero a un page en las siguientes condiciones. Y entonces acá nos pedía un SS Page, un SS Page denaturalizante, con beta-mercapto y en condiciones nativas a 2 pH distintos. Recuerden que lo que estamos sometiendo acá es el homodímero, ¿sí? Entonces, si las cisteínas están reducidas, ¿qué dato me da?
¿Qué significa eso? ¿Qué pista les aporta ese dato? Perdón, profe, ¿qué preguntó? Que no... Sí, que dice que las cisteínas presentes en la enzima están reducidas en su estado nativo. Entonces, les preguntaba qué pista les da ese dato. ¿Para qué están las cisteínas? O sea, ¿Qué puentes sulfuros? las cisteínas suelen formar puentes disulfuro. Si están reducidas, ¿qué pasa? ¿Están formando puente disulfuro? No. No. Entonces, lo que me está diciendo este punto es que no hay puentes disulfuro en esta proteína. Luego, si tenemos un homodímero, entonces los dos monómeros no estarían unidos por puente disulfuro, ¿sí? Porque por puente disulfuro. Las cisteínas están reducidas. Tienen otro tipo de unión. Exacto. Otro tipo de unión que no son puentes disulfuro. Exacto. Esa es la información que tenemos que sacar de esta oración, digamos. Entonces, si tenemos un homodímero, o sea, dos monómeros que son idénticos, que ya sabemos que no están unidos por puentes disulfuros, sino por otro tipo de interacción no covalente, ¿qué esperamos obtener cuando? ¿Corremos un SS-Page o corremos un SS-Page desnaturalizante? O sea, con calor y urea. ¿Sí? Bueno, en el primer caso no estamos desarmando el homodímero, por lo tanto deberíamos ver una banda del tamaño correspondiente al dímero, que es justamente el doble del tamaño del monómero, y cuando aplicamos condiciones desnaturalizantes como calor y urea, ese dímero se va a separar en sus dos monómeros. Entonces vamos a ver una banda alrededor de los 35 kilodaltons porque ambos monómeros tienen el mismo peso molecular. ¿Se entiende? Es como los problemitas que hacían de la guía. Y si tratamos solo con beta-mercapto, bueno, como no son puentes disulfuro lo que mantienen unidos al homodímero, entonces no pasa nada, ¿no? No pasa nada, volvemos a tener el homodímero. ¿Sí? ¿Qué pasa en un gel nativo? ¿Se acuerdan? En un gel nativo las proteínas corren por su propia carga. No tenemos SDS, por lo tanto, el desplazamiento va a depender de cuán cargada esté la proteína y qué tipo de carga tenga. Entonces, si lo hacemos a pH 6, ¿qué va a pasar? Tenemos que ahí volver a la tablita de la tabla 1 del comienzo del problema, donde nos decía que el punto isoeléctrico de esa proteína se sabía por bibliografía que era 5,95. Entonces, ¿qué va a pasar si yo corro un gel? El punto eléctrico no tiene carga. No tiene carga, entonces, ¿va a haber desplazamiento? No. No, no va a haber desplazamiento. ¿Y qué pasa a pH 8? ¿Qué carga va a tener la proteína? Y carga negativa. Bien, entonces se va a desplazar, ¿sí? ¿De qué va a depender el desplazamiento en esas condiciones? Del peso. Del peso, de la carga y de la forma. De la carga. ¿Sí? Sí. Porque, de las dos cosas. Claro, exacto. ¿Sí? La carga desde ya, pero también Sí. la forma. La carga es lo principal. La carga es lo que le va a dar movilidad, exactamente. ¿Sí? Pero aún, claro, el peso y la forma. Aún teniendo, imagínense que cuando es un SS-Page, aún teniendo mucha carga negativa, la forma y el peso sobre todo, también influye en el desplazamiento, ¿sí? Porque esto es una red, es una matriz el gel, que tiene un determinado tamaño de poro. Por lo tanto, hay una resistencia por tamaño, ¿sí? Entonces, en condiciones de pH 6, estoy muy cerquita del punto isoeléctrico, no voy a ver movilidad, y a pH 8 la proteína va a estar cargada negativamente, así que voy a ver cierto desplazamiento de acuerdo a su carga y su tamaño, y su forma. ¿Sí?
¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá? ¿Les parece muy complicado? ¿Cómo lo van razonando? Si lo hiciéramos con usted al lado, es súper fácil. Bueno, por eso hoy hay que hacerlo así juntos, para que tengan idea de Sí. cómo pensarlo. Pero lo importante es que lo entiendan y ven que las respuestas son simples, ¿no? O sea, no se rebusquen. Sí, sí, son sencillos. Son simples, Sí. tal cual. Bueno, seguimos. Para evaluar la concentración proteica en cada paso, se tomó una alícuota de 0,2 mililitros, se la llevó a 1 mililitro con buffer. De esta dilución se tomaron 2 microlitros y se midieron en un nanodrop, que es un espectrofotómetro que permite medir en volúmenes muy pequeños. El paso óptico en el nanodrop es de 1 milímetro, y el coeficiente de extinción que hay que considerar es el que figura ahí. Entonces, tenemos, bueno, los valores de absorbancia para cada paso de esta purificación, o sea, la centrifugación, después de la lisis, después de la sonicación, la cromatografía de exclusión molecular y la cromatografía de afinidad. Bueno, entonces tenemos que responder ahora las preguntas del punto 3, que nos dice, ¿qué condiciones deben cumplirse para poder cuantificar las proteínas? Para poder cuantificar proteínas por absorbancia. Bueno, esto es súper teórico, ¿sí? Cumplir la ley de Lambert-Beer, que haya linealidad en el rango que estamos trabajando, etcétera, etcétera. ¿Por qué una proteína puede arrojar valores bajos de absorbancia, aunque la concentración real sea mayor, sea elevada? ¿Sí? Y acá, bueno, tiene que pensar qué es lo que hace que podamos medir absorbancia a 280 en una proteína, porque acá, digamos, es como una medición directa. En los métodos colorimétricos es distinto porque hay como una reacción de algún compuesto con la proteína que hace que después se genere color. Pero acá solo dependemos de la presencia de aminoácidos aromáticos. Entonces puede pasar que si la proteína tiene muy pocos o ningún aminoácido aromático, podamos subestimar el valor de la cantidad real de proteína que hay al medir absorbancia a 280. Esa también es una pregunta teórica. Para conocer la concentración exacta... Sí, Profe, sí. porque cuando nosotros hacemos la absorbancia, nosotros tenemos que medir un blanco que puede ser coloreado, ¿no? Que no tenga nada de proteína, y después cuando lo hacemos reaccionar con la proteína, puede ser que tampoco cambie demasiado, por esto de que no tiene aminoácidos aromáticos, ¿viene por ese lado? Es que en la absorbancia 280 es eso, porque, digamos, cuando es una medición directa, no haces nada con la proteína. Tenés el tubo y medís. ¿Es por estar a 280 entonces? Claro, porque estás midiendo en el ultravioleta, ¿sí? Ah, muy bien. Entonces, y ahí lo que medís es El color. lo que te dan los aminoácidos aromáticos, ¿sí? No estás en el rango visible como en los otros métodos que vos ves, o ves color azul, o ves color marrón, amarillo, ¿sí? Ah, está bien. Es otra medición. Si vos te fijás en los métodos colorimétricos, las absorbancias se miden a 650, 500, ese es el rango visible. O sea, lo que vos ves es con tu ojo. Estas mediciones, no. Bien. Okay. Para conocer la concentración exacta de la proteína obtenida, es indispensable que la misma esté completamente purificada. ¿Y por qué? Bueno, esto ya lo habíamos hablado en los problemas, ¿sí? Estas mediciones miden proteínas en general, no miden de manera específica. Entonces, si queremos conocer la concentración exacta de la proteína que nos interesa, tiene que estar pura, porque si no, si hay proteínas contaminantes, vamos a medir a las otras proteínas también, ¿sí? De hecho, en estos pasos,
¿sí? Medimos todas las proteínas que hay presentes. Pero si queremos saber la concentración exacta de la B-Pro, bueno, tenemos que tenerla pura. ¿Se entiende eso? Y por último, mencione un método alternativo para cuantificar proteínas e indique brevemente su fundamento. Bueno, y esto también era teórico, y para cuantificar proteínas vimos algunos otros, Bradford, bisincónico, Lowry, etc. Y nada, brevemente su fundamento, eso es bien fácil. Bueno, y acá, digamos, repasemos esta parte que después la vamos a tener que utilizar en el punto siguiente, ¿sí? Que es el caminito para llegar a medir la absorbancia. Entonces el problema me dice que tomamos una alícuota de 0,2 mililitros de cada preparación, se lleva a 1 mililitro este volumen, o sea que hacemos una dilución 1 en 5, de ahí tomamos una alícuota de 2 microlitros y medimos absorbancia, con estas características. Tenemos un paso óptico de 1 milímetro o 0,1 centímetros y este coeficiente. Entonces, en cada uno de los pasos vamos a poder calcular la concentración de proteínas utilizando la ecuación de Lambert-Beer como hemos hecho en los problemas. Donde la concentración la vamos a calcular dividiendo la absorbancia por el coeficiente de extinción y el paso óptico. Y bueno, y de esa manera entonces calculamos la concentración en estos 2 microlitros, que como son una alícuota del mililitro, la concentración acá va a ser la misma. Pero en los 0,2 que tomamos de cada paso, la concentración es 5 veces más, porque yo acá hice una dilución 1 en 5. ¿Sí? Entonces, la concentración se quintuplica. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió este paso, este camino para allá y para arriba? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Sí o lo explico de vuelta? Ustedes díganme, yo no tengo problema de volver a Majo, explicar. yo tengo un problema acá que es, tengo 2 perros que están ladrando a full. Están andando en bici justo en la puerta con el timbre y el papá que le grita, y el nene que está jugando al fútbol también gritando justo abajo de mi ventana. Así Un balde que de escucho agua. más o menos. Un balde de agua. Justo ahora. Justo. Bueno, Profe, Sí. una consulta, porque yo calculé la concentración en 2 microlitros, me dio bien así como los valores que tiene ahí en la tabla, Sí. pero no entendí por qué calculó en el 0,2 y esos valores no me dieron por eso. La concentración en los 2 microlitros es esta. Ahora, estos 2 microlitros son una alícuota del mililitro, del volumen, digamos, de este volumen que se prepara. ¿Sí? Vos tomás 0,2 mililitros de cada uno de estos pasos, que tienen su volumen, ¿no? Acá creo que eran 100 mililitros, en la cromatografía de afinidad era 1, en esta creo que 1 también, no me acuerdo. Sí. Entonces, de estos volúmenes de cada paso, vos tomás 0,2 mililitros, lo llevás a 1 mililitro con buffer, y de ahí tomás una alícuota para medir. Sí. Entonces, la concentración en este mililitro diluido es la misma que en los 2 microlitros. Eso está claro, porque estos dos son una alícuota de acá. Sí, sí. Ahora, en los 2 mililitros, ¿sí? Vos acá para llegar a 1 mililitro lo que hiciste es esto, diluirlo 5 veces. Sí. Hiciste una dilución en 5, por lo tanto, para ir para el otro lado, multiplicás por 5, multiplicás por el factor de dilución. ¿Sí? Okay. Sí. Entonces, lo que está acá es la multiplicación por 5. 18,07 por 5, 4,8 por 5, 1,8 por 5. Está bien. Y así sacamos la concentración en estos En los 0,2 mililitros, que como son una alícuota de cada uno de los pasos, en los pasos ya
esta ya es directamente la concentración de cada paso. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces hasta acá respondimos todo. Seguimos. Bueno, y después nos pedía el último punto, completar el cuadro de purificación y, ¿qué más decía? Porque me sale un cartel ahí arriba y no me deja leer. Discutir si el diseño fue apropiado para el fin previsto. Entonces, tenemos el cuadro de purificación con algunos valores ya conocidos, aportados por el problema, que son los que están en azul. La absorbancia, que es lo que viene del paso anterior, el volumen, que es lo que se fue describiendo cuando se explicó cómo se hace la purificación, y las unidades por mililitro, o sea, la actividad enzimática. Entonces, ¿cómo terminamos de completar el cuadro? Bueno, la concentración de proteínas la acabamos de calcular, ¿sí? Que es lo que, la explicación que vimos recién. Esta sería la concentración de proteína final, ¿sí? Yo se los volví a copiar, multiplicado por el factor de dilución. ¿Cómo calculamos la actividad específica? ¿Sí? Esto eran las unidades por miligramo. ¿Sí? Ustedes pueden o bien calcular las unidades totales y los miligramos totales de proteína multiplicando por el volumen de cada paso, o bien pueden directamente hacer el cociente entre unidades por mililitro dividido miligramos por mililitro. Y eso ya les da la actividad específica. Y luego las unidades totales, que las vamos a necesitar para el rendimiento. Las unidades totales las vamos a calcular multiplicando las unidades por mililitro por el volumen de cada paso. Si acá tengo 30 por 100, van a ser 3000, bueno, y acá como multiplico por 1 me quedan los mismos números, 210 y 400. Y ya teniendo la actividad específica y las unidades totales, podemos calcular la pureza y el rendimiento. Siempre le dábamos valor 1 de pureza al paso 1 y 100% de rendimiento al paso 1. Y luego, la pureza de cada paso la calculábamos dividiendo la actividad específica del paso dividido la actividad específica del paso 1. Y el rendimiento lo calculábamos dividiendo las unidades totales de cada paso dividido las unidades totales del paso 1. Y estos son los valores que se obtienen. ¿Sí? Fíjense que el rendimiento cae al 13%, o sea que tenemos bastante pérdida, pero tenemos una pureza de 130 veces, 133 veces. O sea que tenemos un alto grado de pureza. Y acá, bueno, es lo que veíamos en los problemas de los cuadros de purificación, y que yo les decía que cuando está, si les pedimos hacer algún análisis respecto de esto en un parcial, van a saber qué responder, ¿sí? Como es este caso, porque dice, discuta si fue apropiado para el fin previsto, ¿sí? ¿Y cuál era el fin previsto? El problema dice, para iniciar los estudios, diseñó un protocolo de purificación del monómero con el objetivo de estudiar profundamente su estructura. Si queremos estudiar la estructura de una proteína, claramente tenemos que tener una proteína con un alto grado de pureza. Ese era el fin previsto, y se logró bastante bien. O sea que en este caso nos importaba la pureza y no el rendimiento. Por eso, haber tenido 13, 20 o 50 rendimiento, si tenés 50 mejor, pero el objetivo era tener la proteína pura. Y es lo que se logró. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno. El punto siguiente dice, entonces, con la proteína purificada se realizó una cristalografía y para ello disponía de un modelo de enzima que cataliza la misma reacción y proviene de un virus similar. El modelo obtenido muestra que el monómero está formado por 3 dominios, el dominio 1,
el dominio 2 y el dominio 3, y tienen los aminoácidos que involucra cada uno. Los aminoácidos en el extremo N-terminal, los 7 primeros aminoácidos, forman un N-finger, o sea, como una forma de dedo, que estaría involucrado en la formación del dímero. Y tenemos los diagramas de Ramachandran que nos dicen que el 99% de los residuos se encuentran en regiones favorables. Entonces, tenemos los dibujos de el monómero hacia la izquierda y el dímero, el homodímero a la derecha, con sus 3 dominios, y el finger, el N-finger en el extremo aminoterminal. Bien, entonces, y también el problema nos aportaba la secuencia de la proteína de esta enzima, y de regalo venía arriba puesto las estructuras secundarias, en qué región de la secuencia primaria podíamos encontrar las distintas estructuras secundarias que se ven en el dibujito, ¿sí? Ustedes ven que hay varias alfa-hélices y hay varias hoja plegada beta. Esas las pueden ver acá. Ven que le dice alfa-hélice 3, la 4, la 5, y lo mismo para las láminas plegadas beta. Bien, entonces con toda esta información teníamos que responder. Describir la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la enzima. Y justificar cómo la secuencia de aminoácidos, que aparece en la figura 2, que es la que vimos recién, determina las estructuras secundaria y terciaria de la enzima. Bueno, acá se hicieron mucho lío los chicos del cuatrimestre pasado en este punto, que en realidad se podía resolver bastante de manera sencilla, ¿sí? Vamos a repasar. La estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos, ¿sí? La secundaria es la disposición en el espacio de los aminoácidos que están cercanos. Por eso teníamos lámina beta, alfa-hélice, giros, y algunas estructuras secundarias especiales, pero básicamente esas. La terciaria es la disposición de los aminoácidos que están más alejados en la estructura, ¿sí? O sea, cómo es, y la terciaria nos va a dar cómo es la forma en el espacio de esa proteína, de una enzima, en este caso es una enzima. ¿De qué me va a hablar la estructura terciaria? Bueno, cómo esas estructuras secundarias se reordenan en el espacio para generar esa estructura tridimensional final, y en la estructura terciaria se definen los dominios, la forma que tiene la proteína. Y cuando vamos a la cuaternaria, ya estamos en un nivel en el que necesitamos 2 cadenas polipeptídicas, 2 subunidades, y cómo están dispuestas en el espacio esas 2 subunidades y qué tipo de interacciones hay entre ellas, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Los niveles en las estructuras de las proteínas. Sí, sí. Sí, bueno, entonces, si eso está claro, ¿cómo determinamos la estructura primaria? Bueno, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Son los 306 aminoácidos que forman la proteína. Era todo lo que había que contestar. Es esta. Esta es la estructura primaria. La secuencia de aminoácidos. ¿Cuál es la estructura secundaria? Bueno, si vemos... Se contesta así en general, ¿no? Claro. O sea, en general, no. Ahí el lío que yo me hubiera hecho es que entre aminoácidos, las unidades peptídicas, no sé. Ahí ya hubiera delirado. Claro, bueno, por eso, digamos, esa es la idea. No hay que complicarse. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la estructura primaria de B-Pro? Son los 306 aminoácidos. No hay otra cosa. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura secundaria? Bueno, ahí podemos ir desde algo muy simple a una respuesta más completa.
¿qué tenemos? Podemos decir, bueno, en la estructura secundaria yo veo que hay alfa hélices, que hay láminas beta y que hay, bueno, algunos giros o algunos linkers que van a estar uniendo los distintos motivos o las distintas estructuras secundarias. ¿Sí? Eso está bien. Y ahí puedo decir que hay mayoría de alfa hélices, por ejemplo, Sí. por el diagrama de Ramachan. Podés, sí, si lo podés deducir de acá, lo podés decir. Podés hacerlo de manera descriptiva, como yo conté recién, o, como les decía, que tenían de regalo, acá, las podés contar, ¿sí? Porque las Ahí tenés también, numeradas, claro. ¿sí? Sí. Las estructuras. Entonces, según la figura 2, ves que dice, hay 8 hélices y 13 láminas betas. O sea, hay más láminas betas que... Sí, y eso se nota en el dibujito, ¿sí? Y en el diagrama también. Y en Porque el fíjate diagrama. que Porque tenés tenés las dos de arriba, abajo. Claro. Arriba ya tenés alfa hélice. arriba beta. No, me confundí. Claro, la zona de arriba, la que está en el diagrama de Ramachan, la de arriba son las betas. Las betas. Sí. O sea que ven que lo pueden agarrar por cada uno por donde le parezca, por donde lo razone, porque no todos razonamos de la misma manera. Pero llegamos a la misma conclusión. La estructura terciaria. Bueno, ¿qué hablamos de la estructura terciaria? Es la disposición en el espacio de la proteína. Y bueno, no había que pensar nada, se los decía el problema. Tenemos un dominio 1, un dominio 2, un dominio 3, hay un motivo en el extremo N-terminal que se llama N-finger. Estaba escrito, ¿sí? Solamente había que tener bien el concepto de qué es una estructura terciaria, ¿sí? Y la estructura cuaternaria, que bueno, ya desde el punto 1 la venimos trabajando, es un homodímero. Y además, ya en los puntos anteriores vimos que está estabilizado por uniones no covalentes. En el caso de que fuera monómero, que no me diga que es un dímero, homodímero, heterodímero, lo que sea, me dice monómero, Sí. Ahí no hay estructura cuaternaria. Exacto, no hay estructura cuaternaria. ¿Sí? Si fuera ese caso, en la estructura cuaternaria ustedes dicen no hay estructura cuaternaria porque es un monómero. ¿Se entiende cómo desglosar eso y cómo lo podemos ver del esquema, del diagrama, de la secuencia lineal? ¿Sí? Porque hay, o sea, por ahí se asustan porque ven dibujos, pero no es difícil de analizar. O me parece a mí que no es tan difícil de analizar. Bien, después teníamos, ¿qué tipos de aminoácidos forman parte ese motivo N-finger? Y ahí, bueno, ahí sí había que pensar un poco. El problema dice que ese motivo estaría involucrado en la formación del homodímero, o sea que estaría involucrada en la unión de las dos subunidades. Por lo tanto, esperamos que esos sean aminoácidos de carácter no polar, ¿sí? Como suele ocurrir en las interfaces entre dos subunidades. Con eso alcanza, si alguien tomaba de la figura 2 los 7 primeros aminoácidos, se iba a dar cuenta que, de hecho, la mayoría son no polares, de esos 7, hay 2 con carga, pero bueno, que tendrían alguna función especial, que no la sabemos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, mazo. Esto lo hice igual en el... me ayudó mucho. Bien. Ustedes, digamos, sabiendo qué tiene que, o sea, qué función cumple ese motivo, o para qué es, ustedes pueden deducir si van a prevalecer aminoácidos polares o no polares. Si es un motivo que está expuesto en la superficie de la... Bueno, ahí buscaremos algo más polar, porque va a estar en contacto con el medio, con el agua, ¿sí? Ahora, en una interfaz entre dos subunidades, o en algo muy oculto dentro de la proteína, bueno, buscaremos algo no polar, ¿sí? Ese tipo de análisis
lo hemos visto en la teórica. Bueno, ¿cuál es la estructura nativa de la enzima? Es un homodímero, de vuelta, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. ¿Por qué se definen los dominios proteicos? ¿Qué información brindan los diagramas? Y, bueno, ¿qué técnicas se emplearían para demostrar que la enzima es un homodímero? Los dominios, bueno, estas son preguntas teóricas, ¿sí? Definen la estructura terciaria de las proteínas y muchas veces están asociados a funciones especiales de esas proteínas. Los diagramas también, ¿no? Ya esto lo vimos en la teórica, y Belén les explicó muy bien para qué sirven, y cómo esos valores de los ángulos diedros nos dan las áreas favorables. Entonces, esa información que nos decía que digamos, todos los aminoácidos caen dentro de la zona más probable, significa, bueno, como que el modelo es acertado, ¿sí? El modelo predicho es acertado. Y, bueno, ¿qué técnicas emplearía para demostrar que la enzima es un homodímero? Bueno, también las que hemos visto en los problemas, una cromatografía de exclusión molecular, con y sin estabilizantes de la estructura cuaternaria, geles, y alguna otra que se le puede ocurrir a alguien. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Siempre los puntos tienen una parte muy fácil y otra parte más difícil, ¿sí? Pero eso los ayuda a que siempre alguna partecita de cada punto puedan hacer, en caso de que se traben mucho en la parte difícil. ¿Hay dudas de esto? No, es muy teórico esta parte. Bueno. Seguimos con el punto 5. Dice, el análisis del sitio activo muestra que el mismo está situado en una hendidura entre los dominios 1 y 2, y que tiene una dupla catalítica formada por, bueno, la cisteína 145 y la histidina 41. Bueno, ¿se acuerdan que el sitio activo es el lugar donde se va a unir el sustrato, que es generalmente es una hendidura, un bolsillo que está más oculto, proporcionalmente es una parte chiquitita con respecto a lo que es toda el volumen, el tamaño de la enzima, y en el sitio activo siempre hay algunos aminoácidos que son los residuos catalíticos, que son los que van a intervenir en las interacciones con el sustrato, cuando digamos, el sustrato ingrese en ese sitio activo. Y también vimos que ese sitio activo en general está conformado por aminoácidos que en la secuencia lineal pueden estar alejados, pueden estar distribuidos a lo largo de toda la secuencia lineal, y por eso la estructura nativa y el plegamiento, el correcto plegamiento de la enzima tiene que permitir que ese sitio activo se forme correctamente, porque si no, no se dan las condiciones para que cuando ingresa al sustrato se den todas las interacciones necesarias para que, bueno, el sustrato alcance el estado de transición y proceda la reacción catalítica. Entonces, tienen ahí los dibujitos de el homodímero, con el sitio activo, bueno, visto desde dos ángulos, y los residuos que forman la dupla catalítica. Entonces, ¿cuántos sitios activos tiene la enzima V-Pro? ¿Sí? Tiene 1 por monómero, o sea, 2 en total, porque la enzima nativa es un homodímero. ¿Qué función van a cumplir los residuos de la dupla catalítica? Bueno, ya lo mencionamos recién, ¿sí? Son los que van a interactuar estrechamente con el sustrato y van a establecer algún tipo de interacción. ¿Por qué residuos distantes en la secuencia lineal están próximos en el sitio activo? Bueno, esto lo vimos recién, las características del sitio activo también. Indicar brevemente
cómo se relacionan la energía libre de activación, la energía de binding y la velocidad de una reacción enzimática. ¿Mm? Esto, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Lo puede pensar en voz alta? ¿Se acuerdan qué era la energía libre de activación? Sí, era la energía necesaria que había que superar para que se pueda producir el producto. Exacto, para que se genere la reacción. ¿Sí? Era esa cima de la colina que había que alcanzar. ¿Mm? Y es lo que las enzimas disminuyen con respecto a las reacciones no catalizadas por enzimas, y es en definitiva lo que hace que la velocidad sea mayor. ¿Qué era la energía de binding? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Era lo liberado cuando se producía la unión. Exacto, ¿sí? Era liberado el momento en que digamos, se establecen todas las interacciones del sustrato con la enzima en el sitio activo, y esa energía de binding era la que más contribuía a disminuir la energía de activación. ¿Sí? Claro. Y eso, al disminuir la energía de activación, es lo que hace que se aumente, o que, digamos, es lo que hace que la velocidad. Claro, las enzimas aumenten en magnitudes tan grandes la velocidad de la reacción. ¿Sí? Bueno, eso era más o menos lo que había que explicar. Bueno, la pregunta F también es teórica y ya la conversamos. Y cuando hablamos de complejo enzima-sustrato y estado de transición, ¿nos referimos a lo mismo? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Hablamos de lo mismo? ¿Es lo mismo el complejo enzima-sustrato que el estado de transición? No, no es lo mismo. No. El complejo enzima-sustrato, ¿qué era? El complejo enzima-sustrato es lo que hay, o sea, la barrera que hay que superar, ¿no? No, el complejo enzima-sustrato es la unión del el sustrato a la enzima. Es cuando, digamos, están juntos. Son las dos moléculas juntas. Es un complejo, sí, un complejo enzima-sustrato. ¿Y el estado de transición qué es? Y el estado de transición también es una unión, pero dura poquito, no sé cómo decirlo. Sí, es un estado energético, más que nada, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Es el estado que alcanza el sustrato cuando logra establecer todas las interacciones posibles con la enzima, y es lo que, digamos, luego le permite convertirse en producto, ¿no? Y que ocurra la reacción. Entonces esa era la diferencia. Entonces, el complejo enzima-sustrato es un tipo de interacción. Sí. Y el otro es un estado energético. Que alcanza, ¿esa sería la gran diferencia? Claro, es un estado energético que alcanza el sustrato, sí. Y así tal cual lo tienen en la teórica. Bueno. Bueno, ¿dudas de esto? No, profe. Bueno, seguimos con el otro punto. Dice, la actividad enzimática se determinó utilizando un sustrato sintético fluorescente. Entonces, tienen el dibujo de un sustrato, de un péptido, que contiene un grupo altamente fluorescente, que es ese denominado MCA, que se encuentra apagado por un quencher, que tiene la sigla DNP, en el otro extremo del péptido. Esto se conoce como FRET, es una transferencia de energía de resonancia. Cuando el péptido es escindido por la proteasa, en el punto que indica la flecha vertical, el fluoróforo se aleja del quencher y emite fluorescencia. Luego la medición de esa fluorescencia en el tiempo nos indica la actividad enzimática. La fluorescencia medida en unidades arbitrarias de fluorescencia es convertida a micromoles de producto de péptido clivado
utilizando el coeficiente de extinción molar del péptido, que les da el valor ahí. Bien. ¿Se entiende cómo es la medición de la actividad enzimática? ¿Sí? Muchas veces no se usan los sustratos naturales de las enzimas, se usan sustratos sintéticos que generan un producto o de alguna forma generan algo que sea fácilmente medible, ¿sí? O fluorescencia, o color, luminiscencia, lo que sea. Entonces, en este caso es un péptido que tiene la secuencia consenso de la enzima, que tiene en un extremo un fluoróforo, o sea, una molécula que fluoresce, y en el otro extremo tiene una molécula que se llama quencher, que apaga el fluoróforo. Entonces, cuando el fluoróforo y el quencher están cerca, no hay fluorescencia, porque el quencher lo apaga. Cuando el fluoróforo se separa del quencher y se aleja, puede emitir fluorescencia. Entonces, si la enzima cliva ese péptido, lo parte a la mitad o donde sea, el fluoróforo y el quencher se van a separar, se van a alejar, y el fluoróforo va a emitir fluorescencia. Luego, toda vez que pueda leer fluorescencia emitida, significa que el péptido se rompió, y eso significa que la enzima tuvo actividad, o sea, la enzima trabajó y cortó el péptido. ¿Se entiende? Entonces, para el ensayo de actividad enzimática, se tomaron 50 microlitros de enzima purificada a una concentración 2 micromolar, y se incubaron con distintas concentraciones del péptido sustrato, ¿sí? Este péptido sintético es el sustrato de la enzima. Recuerden que es una proteasa, o sea, rompe uniones peptídicas. Y se realizó la medición de fluorescencia utilizando el volumen total de reacción. Bueno, y tenemos ahí el punto 6, que nos pide demostrar que siendo el volumen de reacción 1 mililitro, la conversión de unidades arbitrarias de fluorescencia a micromol de producto generado, se obtiene simplemente dividiendo por ese valor. Bueno, nada, es otra forma de preguntar cómo hay que hacer las cuentas para medir la actividad enzimática. Entonces, vamos a ver cómo es el camino. 50 microlitros de enzima purificada se toman con esta concentración y se mezclan con distintas concentraciones de sustrato. ¿Sí? Eso es un ensayo de actividad enzimática convencional. El volumen de reacción es 1 mililitro y la reacción se incuba 1 minuto. Entonces, como tenemos el coeficiente de extinción molar, podemos calcular la concentración, dividiendo la absorbancia, que en este caso son unidades de fluorescencia, por el coeficiente. Entonces, como el coeficiente es molar, el valor que obtenemos de concentración es molar. Luego, tenemos que llevar este valor de concentración a la cantidad de moles de producto generado, moles de péptido clivado. Por lo tanto, si en 1000 mililitros, o sea, en 1 litro, tenemos esta cantidad de milimoles, ¿sí? Porque esto va a ser un número, ¿sí? Si yo acá le pongo el valor de fluorescencia, esto me da un número. Luego, en 1 mililitro, que es el volumen de reacción, haciendo la cuenta, nos queda que para calcular los micromoles en el volumen de reacción, simplemente hay que dividir por 3.350. En el punto B, pedía, a partir del gráfico de dobles recíprocas, determinar los parámetros cinéticos, Km, B máxima, el número de recambio, la eficiencia catalítica y el tiempo catalítico. Bien. Recordemos que en el gráfico de dobles recíprocas, nosotros se grafican las inversas de la velocidad y el sustrato. Y esto se hacía para
linealizar la relación que hay entre la velocidad y la concentración de sustrato, que en las enzimas micaelianas es una hipérbola. De modo que a partir de esta recta se pueden calcular los parámetros. B máxima es se calcula a partir de la ordenada al origen, o sea, es la inversa a la ordenada al origen, y el valor de Km lo podemos calcular o bien desde el punto que la recta toca el eje X, como la inversa negativa de ese valor, o si conocemos la pendiente, a partir de la pendiente. Pues si previamente calculamos B máxima, podemos calcular desde el valor de pendiente el valor de Km. Entonces, bueno, haciendo estas cuentas tenemos que B máxima es 40 micromol por minuto y el Km es 2 milimolar. Bien, esto era sencillo. ¿Cómo calculamos el número de recambio? El número de recambio lo podemos calcular a partir de esta fórmula. En condiciones saturantes, B máxima es el kcat por la concentración total de enzima, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento toda la enzima está unida al sustrato. Entonces, el valor de B máxima lo tenemos, lo que tendríamos que estimar es el valor, cuánto es el valor de enzima total, para poder despejar el kcat. Entonces, para hacer eso tenemos que ver cómo fueron los pasos. Nosotros, de acuerdo a lo que dice el problema, 50 microlitros de enzima purificada de esta concentración se colocaron en un volumen de reacción de 1 mililitro. En 50 microlitros, si ustedes hacen la cuenta, estos esta concentración 2 micromolar, en 50 microlitros tenemos esta cantidad de micromoles de enzima. ¿Sí? ¿Cómo? Me voy a ir a la diapositiva de arriba. Recuerden que en cada reacción enzimática se colocan 50 microlitros de enzima y distintas concentraciones de sustrato. O sea, que en este volumen, en este mililitro de reacción, toda la enzima que hay es la que aportan estos 50 microlitros. Por lo tanto, en el mililitro de reacción tengo esta cantidad de moles, calculados a partir de los 50 microlitros de enzima que se colocan. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Avísenme si no, porque yo por ahí sigo hablando y se perdieron en algún punto. Bueno, entonces, el valor de kcat será B máxima dividido enzima total. Y eso nos da este valor. 400.000 minuto a la menos 1. Es el número de recambio de la enzima, la cantidad de sustrato que por minuto la enzima convierte en producto. ¿Cómo calculamos el tiempo catalítico? O sea, el tiempo que tarda en hacer una reacción, o sea, en convertir una molécula de sustrato en producto. Es la inversa del kcat. Si hacemos la inversa de esto y hacemos las conversiones pertinentes para expresarlo en segundos, nos da 150 microsegundos. Y la eficiencia catalítica se calcula con el cociente de kcat dividido km. El kcat lo calculamos, el km también. Entonces, de ahí ya tenemos la eficiencia catalítica. ¿Sí? ¿Se entendió estas cuentas? ¿Se entendieron? ¿Sí? ¿Me siguieron todos? ¿Hay algo que quieren que explique de vuelta? Bueno. Seguimos con el último punto, entonces. Finalmente, desea estudiar el efecto de un inhibidor sobre la actividad enzimática. Para ello, realiza
un ensayo de actividad enzimática en las mismas condiciones, en presencia y en ausencia del inhibidor. Se observó que a una concentración de sustrato igual al Km, la actividad enzimática, en presencia de 4 micromolar del inhibidor, fue el 75% de la actividad sin inhibidor, es decir, decayó un 25%. Y se obtuvo el siguiente resultado. Bueno, teníamos este gráfico que ese día tenía mal puestas las unidades, ¿sí? Acá es V sobre sustrato, no es la inversa, es la velocidad en función de la concentración de sustrato. Bueno, entonces tenemos la curva sin inhibidor y la curva con inhibidor. Entonces, de acuerdo, viendo esto, ¿qué tipo de inhibición sería la que ejerce N sobre la actividad de la enzima B-Pro? Y bueno, de acuerdo a este gráfico parece ser una inhibición competitiva, ¿sí? Porque B máxima no cambia, que era la condición de la inhibición competitiva. Tenemos que calcular el valor de Km y B máxima en presencia del inhibidor, el valor del Ki, y después seguimos con el resto de los puntos. Vamos con esto. Bueno, para calcular el valor de Km aparente, que es el valor de Km en presencia del inhibidor, vamos a calcular primero la velocidad en las condiciones sin inhibidor. Sabemos que, porque lo habíamos calculado en el punto anterior, en el punto 6, que B máxima era 40 micromol por minuto, y el Km 2 milimolar. Entonces, para una concentración de sustrato igual al Km, si la concentración de sustrato es 2 milimolar igual al Km, tenemos esta velocidad, 20 micromol por minuto. Ahora, el problema nos dice que en esas condiciones, o sea, cuando la concentración de sustrato es igual al Km, y en presencia del inhibidor, la velocidad decae un 25%. O sea, que en presencia del inhibidor, la velocidad ya no va a ser 20 micromol por minuto, sino que va a ser 15, el 75% de este valor. Entonces, si tengo esta velocidad en presencia del inhibidor, vamos a partir de la fórmula de Michaelis-Menten, despejar el Km aparente, ¿sí? La velocidad máxima va a ser la misma, porque en este tipo de inhibición la B máxima no varía. La concentración de sustrato es 2 milimolar, y el Km aparente es lo que tenemos que despejar de acá. Y ese valor da 3,33 milimolar. ¿Sí? Que también era lo que ocurría en las inhibiciones competitivas. A medida que aumenta la cantidad de inhibidor, va aumentando el valor de Km. ¿Sí? Entonces, inhibición competitiva, B máxima no varía, y el Km va a variar, va a aumentar en un determinado valor alfa. ¿Se acuerdan que el Km aparente era el valor de alfa por el Km? ¿Sí? Por lo tanto, a partir de acá podemos despejar el valor de alfa. ¿Por qué despejamos el valor de alfa? Porque este valor de alfa es el que nos va a permitir calcular el Ki, que era lo que nos pedía en el punto C. ¿Sí? Lo del punto B ya lo calculamos. B máxima no varía y el valor de Km es este. ¿Cómo calculo el Ki? Bueno, conociendo el Km aparente y el Km, o sea, el Km con inhibidor y el Km sin inhibidor, puedo calcular el valor de alfa. Y a partir del valor de alfa voy a su fórmula, que involucra la concentración de inhibidor y el Ki, y despejo el valor de Ki. Porque la concentración de inhibidor también la conozco, lo dice el problema. La actividad enzimática en presencia de 4 micromolar de inhibidor y una concentración de sustrato igual al Km, bueno, tiene estas condiciones. Entonces, despejo el Ki que nos da este valor.
5,97 micromolar. Bien, ¿en qué lugar de la molécula puede unirse un inhibidor enzimático y en qué lugar se une este inhibidor N? Bueno, un inhibidor puede unirse en el sitio activo, si se trata de una inhibición competitiva, o en algún otro lugar de la molécula, si se trata de otro tipo de inhibición. Recuerden que hay algunos inhibidores que se unen solo a la enzima libre, otros se unen solo al complejo enzima-sustrato, otros se unen a los dos. Entonces, dependiendo del tipo de inhibidor que sea, bueno, tenemos todas esas posibilidades. En este caso particular de esta enzima, como es una inhibición competitiva, el inhibidor se une al sitio activo, de hecho compite por el sustrato, por el sitio activo. Y el último punto preguntaba si ustedes utilizarían este tipo de inhibidor, este compuesto N, como un antiviral, si esta enzima B-Pro fuera una enzima del SARS-CoV-2, que de hecho, bueno, de hecho lo es. Todo el parcial está sacado de un paper de una de las enzimas del coronavirus del SARS-CoV-2, que es la M-Pro. Bueno, y como vimos en la clase de inhibidores, no sería el mejor inhibidor en este caso, ¿sí? En general vamos a buscar inhibidores potentes e irreversibles, de modo que una vez que se unen a la enzima, la inactivan completamente y para siempre. Eso es lo que buscamos, así que no sería el de elección en particular. Bueno. Majo. Sí. Y el mejor antiviral, entonces, ¿qué propiedades tendría que tener? Tendría que ser un inhibidor en forma irreversible. Irreversible, o sea, sí. Y recuerden que no hablamos de los... ¿Cómo? No competitivo. ¿Tendría que ser? Irreversible, sí. Nosotros vimos los inhibidores como los irreversibles sin clasificación, ¿sí? Y recuerden que los análogos del estado de transición son como los mejores, ¿no? Los que mejor efecto ejercen. Así que se podría apuntar para ese lado. Okay. Bueno.